Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar un minuto para que se conecten quienes están ingresando y ya vamos a comenzar con esta charla titulada Aclara tus dudas para el instrumento Consolida y Expande Innovación de la Gerencia de Innovación de Corfo. Reitero las buenas tardes para todos y todas. Estamos dando un minuto de holgura y ya vamos a comenzar con la charla. Bien, vamos a comenzar. Por supuesto, antes que todo, presentarme. Mi nombre es Stephanie Durán, soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación de Corfo. Me acompañan mis colegas Juan Pablo Maldonado y Catalina Meri, también colegas míos de la gerencia. Y antes de comenzar, algunas instrucciones. Comentarles que esta actividad está siendo grabada para posteriormente ser difundida a través de los canales digitales de Corfo. También indicarles que este webinar es un webinar complementario a un ciclo de webinars que se ha realizado para el mismo instrumento, Consolida y Expande Innovación. En primer lugar, realizamos una charla titulada Conoce el instrumento, que tuvo por objetivo conocer las bases del programa. Luego, uno de Formula tu proyecto, cuyo objetivo estaba relacionado con revisar cada uno de las secciones del formulario y también aquellos tips necesarios para poder hacer una buena postulación. Y por último, y este es el tercero, es el aclara dudas, en donde el objetivo que tenemos es poder revisar aquellas preguntas frecuentes y errores comunes que surgen en nuestros postulantes. Y antes de compartir pantalla, comentarles que tanto Juan Pablo como Catalina estarán atentos a sus preguntas que se realizarán a través de la sección Preguntas y Respuestas, que es un globito con un signo de interrogación que está dispuesto a través de este medio que es Teams. Entonces voy a compartir pantalla y ahí si Catalina me puede por favor confirmar que efectivamente se vea sin problemas. Se ve perfecto, Steffi. Muchas gracias, Catalina. Entonces, como les comentaba, esta es una charla titulada Aclara dudas para el instrumento Consolida y Expande Innovación. Es la última del ciclo de charlas que hemos realizado, por lo tanto, es total y absolutamente recomendable para todas las personas que no han revisado las charlas anteriores que lo puedan hacer, ya que son complementarias y algunas de las cosas que revisamos en las charlas anteriores no las vamos a repetir el día de hoy, sino que vamos a ir directamente a las dudas comunes, preguntas frecuentes que puedan surgir. Antes de comenzar, un poco de contexto, este programa está alojado en la Gerencia de Innovación de Corfo. Nosotros como gerencia tenemos la misión de fomentar la investigación, desarrollo e innovación, siempre desde la perspectiva empresarial, es decir, apoyar a las empresas de todos los tamaños a poder potenciar la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, para así poder fomentar la productividad, la competitividad y la diversificación productiva de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres mecanismos. El primero y más conocido de ellos son los cofinanciamientos. Posteriormente tenemos la certificación, que lo hacemos a través de la ley de incentivo tributario, que no es un concurso, sino que es un derecho que tienen todas las empresas a nivel nacional a poder recibir un incentivo tributario por la realización de actividades de investigación y desarrollo. Y por último, las actividades de acompañamiento que realizamos tanto a nuestros postulantes como también a nuestros beneficiarios. En particular, este instrumento Consolida y Expande cuenta con un completo programa de acompañamiento para los beneficiarios de acuerdo a cada uno de los sectores en que tenemos proyectos. Este es el calendario de convocatorias con el que actualmente estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, hay algunos instrumentos con modalidad de postulación permanente y otras con modalidad concurso. Particularmente este instrumento es un instrumento que está dispuesto en modalidad concurso, cuya apertura se realizó el 5 de mayo y tiene fecha de cierre programada para el 18 de junio.
Como les comentaba, el cierre de la convocatoria es el 18 de junio, pero muy importante el horario, es a las 17 horas. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es súper importante poder recomendarles que a todos quienes están realizando sus formulaciones que puedan enviar su postulación, ojalá no en último día y menos las últimas horas, ya que normalmente la plataforma colapsa y tenemos algunos inconvenientes de algunos proyectos que no logran ser enviados. Por lo tanto, la recomendación es que lo envíen durante el día o durante la mañana del 18 de junio o antes. El objetivo de este instrumento está relacionado con apoyar el escalamiento nacional y o internacional de distintas soluciones. Estas soluciones corresponden a un nuevo o mejorado producto que puede ser un bien o servicio y o proceso, pero importante es que haya requerido investigación y desarrollo en su fase anterior, es decir, en la fase de la creación de la solución. Lo vamos a apoyar desde la fase de validación técnica a escala industrial productiva y o validación comercial. Contamos con tres objetivos específicos. El primero está ligado a poder introducir comercialmente esta solución que requirió actividades de investigación y desarrollo en el pasado en distintos mercados de destino, en el mercado de destino que ustedes incorporen como objetivo. Por otro lado, desarrollar y validar un plan de negocios asociado a esta solución. Y por último, generar y o incrementar las capacidades de innovación dentro de la organización. Y acá quiero hacer un doble clic y es que un requisito de admisibilidad de esta postulación y en donde nosotros les vamos a pedir todos los antecedentes para que así efectivamente sea respaldado, es que el proyecto que se postule sea una solución que haya requerido investigación y desarrollo en el pasado, en el momento de su creación. ¿Y qué vamos a entender por investigación y desarrollo? Vamos a entender todas aquellas definiciones y exclusiones contenidas en la ley 20.241 que nos dicen qué vamos a entender por investigación y desarrollo y también qué no es investigación y desarrollo. En palabras simples, vamos a entender la investigación como la búsqueda metódica para poder generar nuevo conocimiento en los ámbitos científico o tecnológico, y a partir de esta investigación se aprovecha el nuevo conocimiento que se obtuvo para poder producir nuevas soluciones, que son nuevos materiales, nuevos productos, nuevos dispositivos, etcétera. Ustedes en su postulación, a través de los distintos espacios que existen para aquello, tienen que declarar y efectivamente mostrarnos el respaldo de que exista un claro componente de investigación y desarrollo para que nosotros podamos verificar el nivel de sofisticación de esta solución. Respecto al cofinanciamiento, es importante indicar que nosotros, Innova Chile, vamos a cofinanciar los proyectos que resulten adjudicados con un tope de hasta 150 millones de pesos, y el porcentaje máximo del subsidio que vamos a nosotros cofinanciar con respecto al costo total del proyecto va a depender del tamaño del beneficiario, es decir, del tamaño de la empresa que está postulando. Para las empresas micro y pequeñas, estos 150 millones de pesos van a corresponder al 60% del costo total del proyecto. Para las medianas el 50% y para las grandes el 40%. Importante indicar que en todos los casos, al menos el 50% del aporte de los participantes deben ser aportes nuevos o pecuniarios. En todos los casos, el plazo máximo para la ejecución del proyecto es de 24 meses y existirá un hito técnico de continuidad en el mes 5, en donde tendrán que entregarnos el plan de negocios actualizado, como también todos los antecedentes que den cuenta de los avances y las acciones que efectivamente han desarrollado para abordar los diferentes desafíos tecnológicos, regulatorios o de protección intelectual relacionados con los mercados que ustedes indiquen como mercados de destino. Es importante indicar que existirá un beneficio para empresas lideradas por mujeres. Este beneficio para empresas lideradas por mujeres corresponde a un aumento del 10% del cofinanciamiento. Y acá vemos un ejemplo. Importante indicar que para que la empresa sea considerada empresa lideradas por mujeres, nos vamos a regir por las normas para acreditarlo que están contenidas en la resolución número 481 y que está dispuesta también en la base de datos en las bases legales del instrumento. Importante indicar que este aumento de porcentaje es aplicado una vez que el proyecto es aprobado y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una empresa que sea pequeña, es decir, que venda hasta 25.000 UF, que
esté postulando al máximo del subsidio, que son 150 millones de pesos, con el mínimo de aporte, que son 100 millones de pesos, tendrá que realizar aportes pecuniarios por 50 millones de pesos y aportes valorados por también 50 millones de pesos. Si esta empresa logra acreditar efectivamente que es una empresa liderada por mujeres, automáticamente en el momento de la formalización, cuando ustedes entreguen la documentación, se va a realizar esta modificación en donde el subsidio va a aumentar a 175 millones de pesos correspondiente al 70% y los aportes, en este caso pecuniarios, van a disminuir a 25 millones de pesos. Aquí lo podemos ver de manera mucho más gráfica. Respecto a qué actividades y gastos se pueden realizar en función de este instrumento del Consolida y Expande, en primer lugar, gastos relacionados con el equipo de trabajo, es decir, el personal preexistente o el personal nuevo que ustedes contraten para la realización del proyecto. También los costos financieros de las garantías. Pueden también cargar gastos de inversión, pero tienen un tope hasta el 30% del subsidio. Gastos de administración, que tienen un tope hasta el 10% del subsidio, y otros gastos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos. Ahora, con respecto a los gastos particulares del proyecto, todas aquellas actividades necesarias para la introducción en mercado nacional o internacional y o internacional de esta solución. Por ejemplo, vamos a encontrar algunas actividades como validaciones técnicas particulares o específicas que ustedes realicen en los mercados de destino, pilotos y pruebas de producción por unidad o producción en masa que ustedes requieran para introducir esto en el mercado de destino y por supuesto poder escalarlo, la maduración del plan de negocios, las validaciones comerciales e industriales, también si ustedes requieren realizar ciertas pruebas de usabilidad de la solución en los mercados de destino, también es posible en este tipo de proyectos, la participación en rondas de inversión, adquisición de equipamiento, materiales e insumos, etcétera. También todas aquellas actividades necesarias para la protección intelectual, industrial y de la obtención de nuevas variedades vegetales necesarias para el desarrollo del proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, estrategias de protección, actividades de licenciamiento, también si ustedes requieren la presentación de ciertas solicitudes o pagos de tasas, peritos, publicaciones o traducciones con respecto a asesorías legales que realicen en torno a esta temática, también pueden ser cargadas en el presupuesto. Y por último, también actividades destinadas al escalamiento de la solución, al escalamiento comercial de esta solución. Acá encontramos, por ejemplo, estrategias para la implementación de escalamiento nacional o internacional, planes de comercialización, planes de marketing que sean necesarios para poder lograr este escalamiento en ventas. También si es que van a participar de algún programa de soft landing en este nuevo mercado destino, es posible cargarlo. Asesorías relativas a lo mismo, como también certificaciones necesarias para el ingreso en los nuevos mercados. Importante para todos quienes están formulando es que tengan en consideración aquellas actividades que son no financiables, que están dispuestas en las bases técnicas, particularmente en el numeral 7.3. ¿Ya? Por lo tanto, importante la lectura obligatoria de las bases. Es importante indicar que ninguna de nuestras charlas reemplaza una lectura exhaustiva de las bases del instrumento que nos permitan poder hacer una buena formulación. Con respecto a los criterios de evaluación, es importante indicar que este instrumento tiene dos etapas de evaluación. Una primera etapa de evaluación en donde vamos a evaluar con nota de 1 a 5 de acuerdo a los criterios que ustedes pueden ver en la presentación. El primero de ellos tiene que ver con el problema, el desafío u oportunidad, particularmente como subcriterio tenemos el diagnóstico. La idea es que ustedes nos presenten una caracterización clara y coherente de este diagnóstico con su correspondiente cuantificación y caracterización cualitativa. Por otro lado, con respecto al mercado objetivo, tendrán que identificar y caracterizar los actores involucrados, tanto los usuarios como los clientes de esta posible solución y, por supuesto, entregarnos toda la información y ser generosos en esta entrega de información con respecto a que ustedes efectivamente conocen este mercado destino, saben a quiénes son, a quiénes van a llegar, que los conocen efectivamente y que entienden su dolor. Y también vamos a evaluar, por supuesto, la propuesta de solución, en donde los subcriterios son, en primer lugar, la metodología, en donde vamos a evaluar que nos puedan presentar esta solución, describirla, explicarnos cómo aborda el desafío y esto, por supuesto, acompañado con un buen plan de trabajo
que presente los resultados, los indicadores necesarios para poder velar por el correcto seguimiento técnico del proyecto. Y por último, también un presupuesto que aborde aquellos gastos específicos para el desarrollo de las actividades. Y por último, como subcriterio, el grado de novedad y diferenciación. Acá nosotros vamos a evaluar cuál es la novedad o cuál es el grado de novedad o los atributos diferenciadores de esta solución con respecto a otras soluciones que ya existan en el mercado de destino y que efectivamente solucionan de alguna manera el problema hoy en día. Importante que para que un proyecto pueda continuar a la siguiente etapa de evaluación, deberá obtener una nota mínima de 3 en cada uno de los subcriterios de evaluación y una nota final mínima de 3,5. Entonces, para quienes pasen esta etapa y ingresen a la segunda etapa de evaluación, acá van a cambiar un poco los criterios de evaluación porque van a estar mucho más ligados a temas de plan de negocios como capacidades de la organización. Con respecto al plan de negocios, vamos a evaluar que ustedes tengan una estrategia de negocios, que nos presenten correctamente cuál es su modelo de ingresos, que este sea coherente. em, También si es que tienen propuestas con respecto al plan de propiedad intelectual, nos los puedan contar también en esta sección. Y por supuesto, con respecto a la escalabilidad, va a ser importante que nos mencionen si esta escalabilidad va a ser nacional y o internacional. Y acá estamos hablando de cuál es el plan que ustedes tienen para poder aumentar sus ventas y escalar sus ventas a lo largo de la ejecución del proyecto. Y por último, con respecto a las capacidades de la organización, tanto del beneficiario como de los asociados, nosotros vamos a evaluar que ustedes demuestren poseer las capacidades de gestión para desarrollar el proyecto, las capacidades técnicas para hacer frente a todas y cada una de las actividades, efectivamente que nos presenten quién es el equipo de profesionales que está detrás de esta propuesta. Y obviamente va a ser súper importante que también tengan en consideración que puedan tener equipo encargado de la estrategia comercial, que es algo que nos interesa muchísimo en este instrumento. Por supuesto también que tengan las capacidades financieras para hacer frente al cofinanciamiento, porque recordemos que nosotros ponemos una parte, pero ustedes como empresa tienen que poner su parte del cofinanciamiento y así de alguna manera podemos compartir este riesgo de la innovación. Y por supuesto que nos muestren capacidades en cuanto a la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto, ya sea infraestructura física o infraestructura digital que sea interesante que nos puedan mostrar. Quiero hacer hincapié en que es importante que revisen las charlas anteriores. En la charla anterior de Formula tu proyecto, revisamos cada una de las secciones del formulario y pudimos revisar que existen secciones súper importantes, como por ejemplo subir los currículum, como por ejemplo una PPT que tienen que mostrar con la solución, etcétera. Entonces, la idea es que lo puedan revisar porque ahí pudimos comentar algunos tips importantes para el correcto llenado de esta formulación. Súper. Y una cosa súper importante en esta charla tiene que ver con que nosotros como equipo hemos podido detectar aquellas preguntas frecuentes en relación con el instrumento que nos hacen llegar a través de correo electrónico o en las mismas charlas y también los errores comunes que hemos podido detectar no tan solo en esta convocatoria, sino que en las convocatorias anteriores. Ahí si me ayudas, Catalina, quizás a bajar las manos de quienes tienen la mano levantada, volver a reiterar que tenemos el preguntas y respuestas activo para que puedan hacer sus preguntas. Está tanto Catalina como Juan Pablo atentos a responder. Lamentablemente, dado de la masividad de la convocatoria, no es posible que podamos abrir los micrófonos, pero sí podemos responder a través del chat. Respecto a las preguntas frecuentes, siempre nos preguntan si existen requisitos de antigüedad y requisitos de nivel de ventas para poder postular. Y la respuesta es sí para ambos casos. En el caso de la antigüedad, necesitamos que ustedes como beneficiarios deben tener al menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría. Y junto con esto también deben demostrar que efectivamente tuvieron ingresos por venta dentro de los 18 meses previos a la postulación. No es necesario que sean todos los meses, ni tampoco tenemos un monto específico, pero para nosotros es sumamente importante saber que efectivamente tuvieron ventas y que son una empresa que efectivamente puede hacer frente a este cofinanciamiento, que tiene la capacidad financiera para poder participar dentro de la correcta ejecución de este proyecto.
Por otro lado, respecto a la pregunta de que si existe algún beneficio adicional para empresas lideradas por mujeres y cómo se aplica, esto ya lo expliqué anteriormente, pero no está de más decir que para aquellas empresas que son lideradas por mujeres y que cumplan con la normativa de empresas lideradas por mujeres, podrán aumentar con hasta 10% el porcentaje de cofinanciamiento. Tenemos un nuevo porcentaje, o sea, un nuevo monto máximo de cofinanciamiento que aumenta a 175 millones de pesos. Y es importante que esto se aplica una vez aprobado el proyecto. Por lo tanto, al momento de hacer la formulación, lo deben hacer de acuerdo a los montos y máximos que se encuentran en las bases técnicas y de manera posterior se va a regularizar los montos conforme ustedes puedan entregar la información y documentos para respaldar que efectivamente cumplen con las condiciones de la resolución 481. Adicionalmente a esto, nos preguntan si es que existe o no existe un beneficio adicional para empresas que tienen el sello de las 40 horas y efectivamente es así, se va a otorgar un porcentaje adicional en las notas final para quienes efectivamente cumplan con algunos requisitos. En primer lugar, ser una empresa de menor tamaño y en segundo lugar, que efectivamente se les haya otorgado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social el sello que certifique que implementaron de forma anticipada la reducción de la jornada laboral, de acuerdo a la Ley 21.561, que por supuesto se encuentra vigente al momento de la adjudicación. Por otro lado, ¿qué debo indicar en los objetivos y resultados del proyecto? Es importante que los objetivos y resultados del proyecto son la primera impresión de tu propuesta al programa, junto con el resumen, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que consideren las acciones específicas que se van a realizar durante la ejecución del proyecto en estos objetivos. Y por supuesto, también las recomendaciones que puedan revisar cuáles son los objetivos del instrumento, porque tienen que estar efectivamente alineados con estos como también con los resultados esperados del instrumento. Por otro lado, ¿a qué nos vamos a referir con el mercado objetivo? Que para los que están formulando, que me imagino que son todos, si no la mayoría, les preguntamos mucho por el mercado objetivo. Nosotros necesitamos que ustedes entreguen una caracterización y dimensionamiento de estos actores involucrados, como les decía, tanto usuarios como clientes, que sabemos que no necesariamente son los mismos. Vamos a entender usuarios como aquellos que efectivamente usan la tecnología o usan la solución, el producto, el servicio, y los clientes son efectivamente quienes lo pagan. En algunos casos será lo mismo y en otros casos no. Necesitamos saber cómo ellos se ven afectados por este problema o desafío y efectivamente que estarían dispuestos a pagar por esta solución. Y se recomienda efectivamente que puedan cuantificar y respaldar con datos confiables, con fuentes confiables, cada información que nos entreguen respecto a este mercado objetivo para nosotros efectivamente entender que ustedes lo conocen y saben qué porcentaje de este mercado es lo que ustedes quieren abarcar durante la ejecución del proyecto. Respecto a qué cuentas presupuestarias se pueden reconocer, vamos a reconocer las 4 cuentas presupuestarias que normalmente se conocen. En primer lugar, recursos humanos para, para el equipo directamente relacionado con la ejecución de las actividades del proyecto, gastos de operaciones, que son aquellos gastos directos en la ejecución del proyecto y según las actividades específicas. Ya les comenté anteriormente a qué me refiero con esto. Necesitamos que sean efectivamente actividades que respondan al objetivo del instrumento que tiene que ver con la introducción al mercado y el escalamiento de la solución. Por otro lado, respecto a los gastos de inversión, vamos a decir que son aquellos gastos de adquisiciones de activos fijos y o mejoras de bienes inventariables, y esta palabra es súper importante para poder entender la diferencia con respecto a los gastos de operaciones. Es importante indicar que no se puede superar el 30% del subsidio total del proyecto con respecto a esta cuenta. Y finalmente los gastos de administración, que son los gastos indirectos asociados a la ejecución del proyecto. Se entiende que un porcentaje de estos gastos efectivamente se van a cargar al proyecto porque corresponden a su ejecución. Por ejemplo, los gastos básicos, la contabilidad o el personal administrativo. Con respecto a los gastos de recursos humanos, ¿qué vamos a entender por el término personal o recurso humano preexistente? Y tiene que ver con el momento en que ustedes realizaron la contratación. El personal preexistente o valorizado corresponde al personal que está directamente vinculado a la ejecución del proyecto, pero que ya existe al momento de la postulación. Y eso va a ser una diferencia también en cada uno de los presupuestos que ustedes estén formulando.
Respecto a la pregunta a que si existe alguna restricción para postular el programa Conciliar y Expande, y la respuesta es que sí existe una restricción en particular. En este caso, no pueden postular proyectos cuya solución, aunque haya sido postulada quizás por otro beneficiario o que no tenga el mismo nombre de la solución, si ustedes están siendo financiados o anteriormente fueron financiados a través de Consolida y Expande, en cualquiera de sus versiones no pueden volver a postular con esta misma solución. Sin embargo, existe una excepción que está claramente explicada en las bases técnicas del instrumento y tiene que ver con que si ustedes en una primera oportunidad tuvieron un cofinanciamiento destinado a poder ingresar como objetivo en un mercado nacional, pueden volver a postular si el objetivo en esta nueva oportunidad corresponde a ingresar a un mercado internacional. Dicho esto, la pregunta que surge ¿es obligación escalar el proyecto a nivel internacional? La respuesta es que no es obligatorio. El proyecto puede contemplar únicamente actividades a nivel nacional. Sin embargo, el escalamiento debe implementarse en nuevos mercados, es decir, mercados distintos en los que ustedes ya tienen, a los que ustedes ya tienen presencia, que puede ser una o más regiones distintas a las que actualmente ustedes ya están. También respecto a que si existe algún porcentaje que se debe destinar como aporte nuevo pecuniario, esto es para todos los beneficiarios, cualquiera sea el tamaño de la empresa, y la respuesta es que sí, al menos el 50% de los aportes de los participantes deben ser nuevos o pecuniarios. Recordemos que pueden ser beneficiarios o asociados en el caso de existir, porque es opcional el caso del asociado. Y también respecto a la pregunta que si debe presentar el currículum del personal nuevo no identificado, si ustedes efectivamente hay alguna persona que aún no han identificado, es importante que al momento de postular, si no cuentan con todo el equipo de trabajo, deben demostrar que cuentan por lo menos con el perfil de la persona a contratar, ¿ya? Y en este caso tienen que adjuntar también el currículum sin identificar a la persona, pero identificando de manera completa cuál es el perfil de lo que les falta por contratar y los requisitos para que este candidato efectivamente pueda integrarse a las actividades del proyecto. Respecto, también nos han hecho mucho esta pregunta a través de correo electrónico, es que si el instrumento Consolida y Expande financia, por ejemplo, la creación de sitios web o marketing digital, la respuesta es que sí, pero es importante entender que esto corresponde a un gasto que tiene que estar asociado a una estrategia mayor, una estrategia eh, que corresponda a un plan comercial o a un plan de marketing y que no puede ser el fin último del proyecto o el objetivo central del proyecto el crear esta página, sino que tiene que ser una actividad dentro de una estrategia mucho más grande y que obviamente es un medio para poder lograr el objetivo del instrumento, que en este caso es ingreso a mercado, escalamiento y expansión. También respecto a los formatos que deben presentar los anexos, es importante indicar que la plataforma charlie.io les va a mostrar y les va a entregar los formatos para cada uno de las secciones, particularmente de la PPT de solución, del Word de la evidencia de I+D, como también del currículum. Es importante que ustedes no cambien los formatos, que puedan efectivamente utilizar el formato que les entrega la plataforma charlie.io sin modificaciones. Y finalmente, algunos errores comunes tienen que ver, por ejemplo, con no entender la diferencia entre los aportes nuevos pecuniarios y los preexistentes o valorizados. Para esto es importante que si no queda claro con la información que entregamos acá, que puedan dirigirse directamente a las bases administrativas generales que están disponibles en la página para poder volver a leerlo y volver a hacer este entendimiento. También importante que puedan revisar las charlas anteriores en donde pudimos presentar algunos ejemplos para cada uno de ellos. Por otro lado, también considerar este 50% de aporte y también indicar justificaciones técnicas tanto en el presupuesto y el plan de trabajo. Les recomiendo también ver la charla anterior en donde revisamos qué esperamos en el presupuesto y qué esperamos en el plan de trabajo y cómo deben ser realizadas estas justificaciones técnicas para cada uno de ellos.
Y antes de terminar, me gustaría poder reiterar la importancia, sobre todo en la evaluación de la etapa 2, que nosotros damos al tema del plan de negocios, ¿ya? Porque es uno de los elementos centrales de este instrumento en particular. Y este plan de negocios es importante para nosotros que pueda ser completado con la estrategia de negocios y el plan de escalabilidad que tiene, en este caso, el proyecto con respecto a las ventas que ustedes van a tener. Un plan de negocios de un proyecto de innovación tiene que describir de manera detallada la estrategia y el enfoque que van a utilizar, como también cómo en el fondo ustedes esperan generar valor económico de la implementación de este proyecto. Con respecto a la estrategia de negocios, es importante que ustedes nos indiquen cuáles son los ingresos que esperan recibir, de qué manera lo van a hacer, si van a cobrar, en este caso a los clientes, quiénes son estos clientes, cómo se les va a cobrar, qué porcentaje del mercado van a abarcar, cuál es la estrategia que tienen para poder captar estos clientes, pero no tan solo para captarlos, sino también para poder fidelizarlos y lograr un escalamiento. También nos puedan indicar cuáles son los canales de distribución, y si esperan ahorrar costos, identificar cuáles son y cuánto estarían disminuyendo a lo largo de la ejecución del proyecto. Todo esto tiene que ser efectivamente respaldado con datos y fuentes confiables. Tiene que existir una cuantificación objetiva y debidamente justificada de la magnitud de estos ingresos adicionales o ahorro de costos que van a realizar durante la ejecución del proyecto, y por supuesto esto tiene que ser totalmente coherente con la ejecución de las actividades que ustedes proponen. Y por supuesto también, si ustedes contemplan alguna estrategia de protección de propiedad intelectual, también la puedan especificar. Con respecto a la escalabilidad, es decir, el crecimiento de las ventas que tienen que comprometer durante la ejecución del proyecto, es importante que nos indiquen si va a ser nacional, internacional o puede ser ambos, como también cuáles son los desafíos en los aspectos técnicos, regulatorios o comerciales que son necesarios de resolver para poder lograr este escalamiento de la solución. Indicar los ingresos por venta que han recibido a la fecha, las que están comprometidos, el número actual de clientes y usuarios que tienen actualmente, porque esto perfectamente nos puede a nosotros hacer una orientación o entregar una orientación de la escalabilidad que estamos esperando del proyecto. Y también importante que nos indiquen si es que han recibido o esperan recibir, quizás si tienen comprometido para lograr el desarrollo de este proyecto, algún tipo de inversión propia o levantamiento de capital público o privado, también lo puedan indicar. Y por supuesto, esto va de la mano con que nos puedan indicar cuál es el grado de madurez de la tecnología, el famoso TRL, que me imagino que ustedes han escuchado anteriormente. Es importante indicar que las bases no nos piden específicamente un TRL de entrada ni de salida, pero es importante indicar que TRLs más altos tendrán, por supuesto, más probabilidades de una buena evaluación, considerando que el objetivo del instrumento tiene que ver con introducir a mercado y poder escalar la solución. Por lo tanto, más allá del TRL, es importante la pregunta número 6, que está destinada a poder identificar cuáles son los principales desafíos que faltan de resolver para poder lograr el objetivo que tiene el instrumento, que es el ingreso a mercado y el escalamiento nacional o internacional. Entonces, ambas respuestas en el fondo son complementarias. Y para finalizar, algunos tips adicionales, es importante indicar que antes de enviar su postulación, y esto lo decimos de manera reiterada, es que puedan revisar todos los documentos que cargaron en la plataforma antes de poder enviar la postulación. Muchas veces pasa que ingresan un documento en blanco o no ingresan la última versión del archivo que trabajaron, y lamentablemente una vez enviada la postulación no es posible cambiar estos documentos. También fijarse que los objetivos estén alineados con los objetivos del instrumento de la línea y a los resultados esperados. También es recomendable que puedan revisar las bases técnicas, particularmente el numeral 8 y 9 de contenido del proyecto de evaluación, para que efectivamente las formulaciones puedan tener toda la información solicitada en cada uno de los criterios de evaluación. Y revisar, por supuesto, el numeral 12.1 de los criterios de admisibilidad, tanto de los participantes como del proyecto, porque si hay algún criterio que no se está cumpliendo, no vamos a pasar a la siguiente fase, que es la de evaluación.
Y por último, verificar que la postulación efectivamente se haya enviado, como lo hacemos ratificando con el correo de recepción de la plataforma charlie.io. Como recomendación, les recomendamos poder revisar la página www.datainnovación.cl. Esta página nos entrega información respecto a las últimas adjudicaciones de la Gerencia de Innovación. Particularmente pueden filtrar por Consolida y Expande para poder entender qué tipo de proyectos son los que se han financiado, qué sectores, cuáles han sido los objetivos de estos proyectos que efectivamente adjudicaron. Es importante para nosotros su retroalimentación para esta y otras jornadas que hemos realizado para los postulantes, así que si pueden escanear este QR y entregarnos ese feedback, estaríamos sumamente agradecidos. También es importante indicar que tenemos un correo de conexión con ustedes, con nuestros postulantes, que es difusioninnova@corfo.cl. Tenemos un completo equipo de profesionales que están em, pendientes de poder revisar cada una de sus preguntas, poder responder a la brevedad posible a cada una de ellas, ya sea de interpretación de las bases o de algo que no se entienda de la plataforma, es posible poder responderlo a través de este correo. Y por supuesto, para finalizar, invitarlos a nuestra plataforma de conexión con el ecosistema, que es corfoconecta.cl, www.corfoconecta.cl. En esta página ustedes pueden particularmente descubrir historias que inspiran de otras empresas que se han atrevido a utilizar este instrumento en particular, y cómo les ha ido en el fondo, qué resultados han logrado a nivel nacional o a nivel internacional, cómo han podido escalar sus soluciones en otros mercados. Y nos cuentan, por supuesto, esas historias en nuestra plataforma corfoconecta.cl, así que los invito a poder revisar. Nos vamos a ir directamente a las preguntas, por supuesto, antes decirles que mucho éxito, que recuerden el correo difusioninnova@corfo.cl y que vamos a hacer todo lo posible por responder todas las preguntas que puedan llegar a nuestro correo electrónico. Así que le doy el paso a Catalina. Muchas gracias, Steffi. Primero que todo, ciertos avisos de utilidad creo que son muy importantes. Lo primero, no vamos a habilitar micrófonos ya. Dada la masividad del webinar, solamente vamos a responder preguntas por el chat, en la que en su mayoría han sido respondidas. Y otro punto muy importante, nos encontramos en el webinar de Consolida y Expande. Ya tenemos acá muchos participantes que me están haciendo consultas a nosotros de el instrumento Crea y Valida. Crea y Valida tiene mañana un webinar a las 10 de la mañana de Formula tu proyecto. ¿Ya? Son instrumentos con objetivos súper distintos, ¿ya? Entonces acá todas las consultas respecto a ¿puedo hacer actividades de desarrollo? ¿Dónde está el perfil de proyecto? No me ha respondido del perfil. Ya, este instrumento no tiene perfil. Estamos en un TRL más avanzado que un CREA y Valida. Por lo tanto, invitar a estas personas que realizaron dichas consultas a indicarles que este no es el instrumento, que mañana es el del CREA y Valida. Ya aclarando un poco ese punto, que hay muchas consultas al respecto. ¿Ya? Eh, lo segundo, ¿dónde podemos encontrar las grabaciones que mencionó Steffi durante su presentación? En la ficha web del Consolida y Expande, donde están, en el principio donde dice qué es, están los distintos webinars, y si ustedes apretan ahí van a dirigirse directamente al link de YouTube. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar un poco con las preguntas. ¿Corfo reconoce gastos ya antes realizados para el desarrollo del proyecto, Steffi? Mira, ahí voy a dar la oportunidad a Juan Pablo Ah, porque así aprovecho de tomar un poco de agua, pero estamos claros en esa respuesta. Sí, yo tomo la respuesta, no hay problema. Eh, perdón. No, no se pueden reconocer gastos previos a la postulación. Los gastos que se imputan al proyecto y se aceptan al proyecto es desde el momento en que se formaliza el convenio, cuando ustedes son adjudicados y les va a llegar una carta oficial donde Corfo les informa que el proyecto se va a ejecutar desde tal fecha en adelante. Desde ese momento se reconocen los gastos del proyecto en el periodo de ejecución, que pueden ser hasta 24 meses, dependiendo cómo ustedes lo postulen, pero es el plazo límite. Entonces, la ventana de ejecución presupuestaria es entre esa notificación y la fecha de término que también define el convenio que se va a firmar entre las partes. muchas gracias, Juan Pablo.
Otro punto importante, que vi muchas consultas respecto a los aportes que tienen que hacer las empresas en su presupuesto. Recomendación es revisar el manual de rendiciones, ¿ya? Hay muchas consultas, esto es inversión, esto no es inversión, ¿cómo puedo rendir si tengo un gasto en el extranjero? Bueno, toda esa información está en el manual de rendición para que lo vayan a ver y que es muy importante que revisen para que puedan identificar efectivamente a qué gasto corresponde. Bueno, siguiendo con las consultas, una consulta que se ha repetido en todos los webinars y que creo que es muy importante, que es parte también del espíritu de lo que es la gerencia de innovación, es cómo ellos pueden respaldar o evidenciar que su desarrollo tuvo I+D. ¿Qué evidencia pueden entregar para que los ejecutivos Corfo digan esto corresponde o esto no corresponde o qué insumos debiesen entregar para que sea una respuesta completa? Muchas gracias, Catalina. Voy a responder yo y si Juan Pablo me quiere complementar, bienvenido sea. Hay una sección en particular en el formulario que es un descargable, que es un Word, que se llama Evidencia de I+D. En ese Word en particular, ustedes nos tienen que entregar un informe completo, autocontenido y detallado de todas las actividades de investigación y desarrollo que realizaron en el pasado. Estas actividades de investigación y desarrollo son, por ejemplo, aquellas hipótesis que ustedes tuvieron que someter a cierto tipo de validaciones, entrega de resultados, si es que quieren complementar esto con imágenes de las validaciones, si es que quieren complementar con gráficos de la información que efectivamente pudieron levantar en cada una de esas validaciones lo pueden indicar, como también, por ejemplo, si es que hubo avances en los prototipos, lo pueden mostrar a través de fotografías y todo lo relativo al I+D tiene que estar en ese, en particular en ese documento. Ya tanto las hipótesis de la investigación como también todas las validaciones que se realizaron en torno al desarrollo de esta solución. Muchas gracias, Steffi. Ahora, respecto al presupuesto, ¿hay algún porcentaje máximo o mínimo que debiesen tener las empresas para desarrollar en Chile, entendiendo que estos instrumentos busca expansión internacional? La verdad es que no. Igual de todas maneras recordar que se busca expansión nacional y o internacional. En el fondo ustedes definen cuál va a ser el objetivo de este escalamiento. Y respecto a un monto, por lo menos las bases técnicas no indican ningún tipo de monto ni porcentaje de actividades que se deban realizar en el extranjero. Lo importante es que estas actividades y gastos estén en línea con el objetivo que ustedes puedan comprometer a lo largo de la ejecución del proyecto que tiene un máximo de 24 meses. Sí, puedo complementar ahí y reforzar lo último que comenta Stephanie. No hay mínimos o máximos de acuerdo a un mercado local o internacional. Como muy bien dice Stephanie, perdón, tiene que responder a un objetivo estratégico. La línea tiene tres grandes objetivos, el proyecto debe responder a esos tres grandes objetivos y el plan estratégico de abordar esos mercados debe responder a esa estrategia de crecimiento para poder cumplir los objetivos del instrumento y del proyecto. Entonces, está en ese mérito a nivel de estrategia de postulación, como ustedes lo planteen, y cuán sólido sea para que nosotros revisemos eso y confiemos y creamos en que una estrategia de expansión plausible. Tampoco hay que tener escenarios demasiado optimistas o demasiado pesimistas, sino escenarios realistas. Y eso se visualiza en torno a objetivos claros del proyecto y cómo su estrategia de postulación responde a esos objetivos. Así que Mm. para que lo planteen en esos términos. Efectivamente, Juan Pablo, ahí complementar el tema de la coherencia de la formulación en su totalidad. Es decir, tenemos un objetivo, por supuesto, esto tiene que estar alineado con los resultados esperados, tiene que estar alineado con actividades, tiene que estar alineados con indicadores y resultados que ustedes comprometan y, por supuesto, tengan en consideración también el tiempo. Son 24 meses como máximo, entonces lo que efectivamente se pueda comprometer en ese periodo de tiempo, de repente ponen objetivos que, no sé, son 4 o 5 países, obviamente necesitamos que sea coherente y que tenga un correcto plan de trabajo para lograr ese objetivo finalmente. Eso es lo que nos interesa.
Muchas gracias, chicos. Continuando con otra pregunta, sigue generando problemas el cómo evidencia una solución. Dice acá, pero si yo estoy todavía en la fase de desarrollar. Entendamos que este instrumento ya pasó una fase de desarrollo. Todas las personas que buscan hacer y financiar desarrollo de innovación, este no es el instrumento es el crea y valida. Ya tenemos los dos instrumentos abiertos, por lo tanto puede generar confusión, pero claramente las personas que no hayan desarrollado todavía su tecnología están en una etapa más temprana. Los invitamos a revisar el instrumento, perdón, crea y valida, ¿ya? Por lo tanto, si ya pasamos el desarrollo, el Consolidate Expanda, tal como dijo Steffi, tenemos que reportarlo. Siguiendo un poco esa consulta, podemos aún así, dentro de las actividades, poner algún ítem de mejoras del producto, proceso. Sí, efectivamente, Catalina, muchas gracias por la pregunta. ¿Pueden realizar algún tipo de validación final o prueba de usabilidad en los mercados de destino y no habría ningún tipo de problema? Pero ¿qué es lo importante? Es que sean en un periodo de tiempo prudente para poder efectivamente cumplir al final del proyecto con el objetivo que se espera, que es efectivamente el escalamiento. Por lo tanto, es posible al inicio del proyecto tener ciertas pruebas, particularmente temas de usabilidad en el mercado destino, pero tengamos en consideración cuál es el objetivo central del instrumento y a lo que tenemos que apuntar finalmente. Entonces, si esta validación o esta prueba tiene un tiempo de 24 meses, este no sería el instrumento. Necesitamos que sea en un periodo de tiempo corto, que sea breve, para que efectivamente vamos a los temas comerciales, que es lo que nosotros estamos buscando. Sí, puedo complementar también ahí, Stephanie. En general, asociado a esa pregunta, hay varias similares. Reforzar que en el punto 7 de las bases técnicas tenemos las actividades y gastos financiables. Ahí aparece muy detallado y muy particular cuáles son estos tipos de actividades y cuán asociadas están al cumplimiento de los objetivos del instrumento. Como bien dice Stephanie, las validaciones y adaptaciones que se puedan hacer en torno a las particularidades del mercado de destino que se está eligiendo son las que se pueden incorporar en este proyecto. Y tienen que ser en un horizonte de tiempo razonable para concentrar los esfuerzos en los cumplimientos de los objetivos de la línea. Insisto en eso, pueden haber adecuaciones, ajustes al producto, al servicio, al proceso, pero son en torno a condiciones particulares del mercado que estamos buscando abordar. No es una validación desde un TRL 6 a un 8 en 24 meses. Tenemos que tener una validación en una industria y un entorno relevante ya cumplidas acá en Chile. Y las que falten por hacer estas validaciones de última milla son las que son habilitantes para conseguir una posición en este nuevo mercado. Eso. Gracias, Juan Pablo. Bueno, y antes de seguir a la siguiente consulta, veo muchas dudas respecto al hito del mes o hito técnico. Las bases indican mes 5. Ya, es lo que rige. Las bases técnicas son su Biblia en este caso, así que si las bases indican que es al mes 5, seguir esa indicación para la postulación. Siguiendo con las preguntas, respecto a los resultados esperados Cata, para el disculpa. instrumento, ¿sí? Es que diste con algo súper importante y ahí volver a reforzar que hagan mención a este hito del mes 5 en el plan de trabajo. Es importante para nosotros que lo puedan marcar como un hito importante dentro del plan de trabajo al mes 5 y hay algunos requisitos en particular que tiene que tener este hito. Y todo eso, como dice la Catalina, está en las bases. Gracias, Steffi. Entonces, vamos a ir contigo. Respecto a los resultados esperados para el instrumento, ¿qué es lo que Corfo espera de estos proyectos? Que ingresen ventas, que ya tengan la expansión, entre otros. A ver, nosotros vamos a esperar que ustedes puedan escalar lo máximo que puedan durante la ejecución del proyecto y de manera posterior también. Si bien no se exige que efectivamente sea solamente internacional, también puede ser nacional, lo importante es que sea una escalabilidad que sea coherente y por supuesto, pero que sea desafiante en torno a la industria a la que quieren abarcar. Y que esto también sea complementado con un plan de trabajo que sea correcto hacia el futuro.
Ya no solamente que se queden en que esto es un proyecto que dura 24 meses, cumplimos y listo, sino nosotros lo que esperamos es que sean efectivamente empresas sostenibles en el tiempo, y que en el futuro también, por supuesto, continúen escalando la solución, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, que sigan vendiendo, por supuesto, que sigan teniendo los diferentes tipos de impacto que pueden generar, creando trabajo, y, por supuesto, apoyando al país en su productividad. Así que no tenemos un límite, no hay un límite. El límite lo ponen ustedes. Por supuesto que sea desafiante y que sea coherente con lo que pueden lograr hacer en este periodo de tiempo. Así es, Tefi. Otra pregunta que vi ahí por el chat, que ahí Juan Pablo la respondió, es si el presupuesto se hace en pesos chilenos, en euros, en dólares, entendiendo que hay mercado internacional. El presupuesto siempre es la moneda nacional, ¿ya? Y como les recomendaba, ver el manual de rendiciones porque ahí está cómo se deben rendir los gastos en el extranjero, ¿ya? Ahí pueden ver cómo se modifica la moneda para poder rendir acá en Chile. Catalina, Otra ¿puedo consulta, complementar sí, algo de eso? por supuesto, Juan Pablo. Sí, quizás hay a veces aprehensiones como planteo un presupuesto A y cuánto de eso es tan rígido durante la ejecución del proyecto. Lo importante es que planteen las cuentas presupuestarias en función a lo que es necesario para cumplir su plan de trabajo y cómo ese plan de trabajo responde a los objetivos del proyecto y del instrumento. Eh, Si es que hay que realizar algún ajuste monetario durante la ejecución del proyecto, es factible, es parte de las actividades que los ejecutivos técnicos desarrollan y los acompañan en ese proceso. Y también si hay algunos elementos adicionales que sean necesarios incorporar durante el desarrollo del proyecto, se evalúan en su mérito. Pero es importante que la foto inicial del presupuesto la tengan en el momento de la postulación y que eso sea coherente y consistente con la postulación, para que sea evaluado, como decía Stephanie, en su conjunto, en una globalidad, una coherencia global. Formulario de postulación, plan de trabajo, presupuesto. Tiene que haber una coherencia entre los distintos elementos, y si hay un ajuste de dólar, de euro y en el transcurso de ejecución, eso es factible ajustarlo. Pero es importante que lo plasmen desde el principio. Gracias, Carolina. Gracias. Otra consulta respecto a la declaración de ingresos por venta. ¿Estos ingresos son de la empresa, del producto, del servicio? ¿A qué corresponde? Particularmente les vamos a pedir los F-29 y es en relación a los ingresos de la empresa, ya que es para poder acreditar que efectivamente cumplan con los requisitos de admisibilidad de los participantes que se relacionan en que tengan ventas en los últimos 18 meses previos a la postulación. Sobre Steffi, siguiendo eso que tú mencionas, las capacidades financieras de la empresa. Ahí entra un ítem importante que es el asociado. ¿Qué características tiene y cómo ello fomenta las capacidades financieras? Y una pregunta extra acá, ¿puede ser un familiar un asociado? Juan Pablo, ¿me puedes ayudar con esa, por favor? La respuesta puede ser un familiar, un asociado. Sí, voy a leer literal la figura de asociado que está en las bases técnicas. Recomiendo leerla a quien tenga la pregunta. Pero el asociado habla de que podrán participar como asociados personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Em, Está la figura de, haciendo el punto, un asociado siempre coloca aportes al proyecto, ya sea pecuniarios o valorados. Eso tienen que revisarlo bien a nivel de bases, cuáles son los criterios para esa figura. Y también tener en consideración si hay algún tipo de vinculación entre el asociado y la entidad beneficiaria que está postulando. Si hay problemas o condiciones de propiedad que compartan ambas, también tienen que regirse sobre las bases técnicas, las bases administrativas generales y el manual de rendiciones para esas figuras. Gracias, Juan Pablo. Y ahora Yo creo que, respecto, disculpa, Cata, ¿sí? yo creo que es importante indicar que es opcional. ¿Ya? La figura del Sí. asociado es absolutamente opcional, y que es importante tenerlo cuando necesito en el fondo que esta persona participe de los resultados comprometidos durante la ejecución del proyecto y va a realizar aportes que necesito para poder complementar en el fondo este cofinanciamiento. Así que no es necesario que todos lo tengan, pero si lo tiene que cumplir en el fondo la figura legal que se establece en las bases. Gracias, Steffi. Una pregunta ya de formulario, ya que si bien hubo un webinar de fórmula de tu proyecto, creo pertinente que podemos aclararlo.
Cuando preguntan, identifica la magnitud de ingresos adicionales y o ahorros de costos económicos de la solución propuesta, ¿se refieren a ahorros por parte de la empresa o del cliente o el mercado objetivo? O ambos, pudiese ser. Está relacionada con modelo de ingresos, o sea, con modelo de negocio, así que en el fondo tendría que ser de la empresa beneficiaria, Juan Pablo, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Sí, está relacionado, Cata, en este caso con el plan de negocios, el plan de ingresos, cómo ustedes esperan percibir ingresos o también si estos están ligados a ahorro de costos, es con respecto al beneficiario. Perfecto. Ahora respecto a quién envía el formulario, quién envía la postulación, ¿es el representante legal, el director de proyecto, un tercero? ¿Cuál es ahí la indicación, si es que hay? Tiene que ser un representante de la organización, de la empresa particularmente. Ya nos pasa mucho que a veces lo hacen desde cuentas de un tercero y que no tienen la representación y eso genera de manera posterior un problema por cosas que se declaran que no estaban en conocimiento. Entonces la recomendación es que sea a través de la cuenta de una persona que sea representante del beneficiario, como recomendación. Y hay un súper buen punto, utilizar cuentas y correos que estén disponibles y que ustedes tengan acceso. Pasa mucho que de repente son correos que ya no utilizan, pero tienen una cuenta Charlie vinculada y luego no reciben los resultados o los avances en sus procesos. Bueno, vamos a ir con las consultas. ¿Pudiesen las empresas pedir un monto menor de subsidio o incluso tener menos tiempo, de ejecución de proyectos? La ¿Puedo respuesta responder? es que sí. A ver, Dale JP o le doy yo. es verdad. Pero súper rápido, o sea, el tope es 150 millones de pesos de cofinanciamiento, puede ser menos tiempo, pero ahí, bueno, Juan Pablo me complementa, tiene que ver con el objetivo que ustedes quieren lograr en ese periodo de tiempo. Básicamente tiene que ser coherente con eso. Juan Pablo. Sí, evidentemente eso, los plazos de ejecución planteados tienen que ser coherentes y alineados con la ambición del proyecto. Si ustedes me dicen que van a vender 10 veces lo que venden ahora en un nuevo mercado en 12 meses, eh, tiene que estar muy bien fundamentado para tener esa credibilidad y ese plan de trabajo que pueda ser evaluado por nuestro equipo. En ese sentido, tiene que ser consistente con el historial de la empresa, con las condiciones y la información que tengan del nuevo mercado y ser realista y plausible en torno a las condiciones, las barreras de entrada, las limitaciones que tengan y les impongan estos nuevos mercados de destino que están buscando abordar. Em, no es un criterio mejor o peor si es más o menos tiempo, tienen que regirse bajo los tiempos que está establecido como máximo 24 meses. Gracias, chicos. Ya vamos llegando. Yo sé que hay muchas consultas, pero dado el tiempo, vamos a ir a las dos últimas. Respecto a cuándo se entregan los resultados, ¿cuánto es el plazo que tiene Corfo para entregar los resultados de este concurso? Steffi. Importante para esa persona, los plazos están todos indicados en la página. Los máximos, abajito, justo después de donde está el botón de inicia tu postulación, está el calendario de evaluación y entrega de resultados, ya para que lo puedan revisar. Está disponible. Sí. Y esa pregunta está asociada porque esta persona pregunta, oye, hay unos congresos que son el próximo año, ¿los pudiese yo considerar dentro del presupuesto? Y hay algo importante, ¿cuándo se puede considerar también algún tipo de evento o congreso dentro del Puedo ítem del responder. presupuesto? Dale, Juan Pablo. Em, Si son, bueno, respondiendo y complementando, ahí a la persona que preguntó sobre las fechas también les coloqué la URL que mencionaba Estefan, así que para que puedan acceder rápidamente a las fechas que están indicadas en la página. Em, con respecto a actividades de ese estilo, congresos, seminarios que son habilitantes para desarrollar el plan de trabajo que están proponiendo, es válido que lo incorporen. Em, es válido que lo incorporen a nivel presupuestario, si tienen ya una estimación, un margen de cuánto cuesta eso a nivel de participación, el desplazamiento, alojarse en cierto lugar, son gastos habilitantes para cumplir esos objetivos que son necesarios para cierto resultado esperado del proyecto. Tienen que tener en consideración, obviamente, que esté dentro de los plazos estimados, ¿no?, cuando se va a ejecutar esto. Em,
en grandes líneas o números, los proyectos que estemos ejecutando no debieran ser antes de noviembre, diciembre, porque tengan una referencia, que son las fechas que aparecen ahí en la postulación. Entonces, consideren que en su gran mayoría estos van a ser proyectos ejecutándose entre el 2027 y el 2028, si es que van al máximo de los 24 meses, para que tengan ese horizonte temporal. Súper. Y Juan Pablo, seguimos contigo, ¿ya? Respecto al escalamiento nacional, bueno, el internacional se entiende un poquito más por inercia, pero el escalamiento nacional, ¿a qué se hace referencia? ¿A nuevos mercados, nuevas regiones, incremento en ventas? ¿Cuál es el objetivo para ese caso y qué le solicitaríamos desde acá, desde Corfo, como detalle? El crecimiento nacional se espera que esté orientado a presencias en nuevas regiones que puedan demostrar cuál es su presencia actual abordando un cierto mercado a nivel territorial y qué elementos son necesarios para cubrir presencia en otras zonas geográficas, en otras ciudades, en otras regiones. Para eso hay distintas estrategias para demostrarlo. Se pueden hablar a nivel de ventas, a nivel de canales de distribución, a nivel de qué tipo de clientes caracterizados tienen actualmente y cuáles son clientes, usuarios que son distintos y por qué están en otros segmentos, en otros mercados de carácter regional. Em, pero principalmente nos estamos enfocando en crecimiento nacional a nivel de otras regiones. Súper, Juan Pablo. Y ahora la última pregunta que la dejé para el final porque me pareció muy interesante, ya es respecto a la estrategia de internacionalización. ¿Corfo cuenta con apoyo o asesoría para estas empresas o ellos tienen que ir de la mano con otra entidad como por ejemplo ProChile? Muy buena pregunta, Catalina, y a la persona que la realizó. En primer lugar, es importante indicar que el cumplimiento de todos los resultados que estén comprometidos efectivamente es del beneficiario. Ya ustedes son los principales responsables en este caso, tanto de la ejecución del cofinanciamiento, del subsidio, como también de las actividades. Pero es importante indicar que nosotros van a contar con nuestro apoyo, efectivamente van a tener un ejecutivo de seguimiento que va a poder hacer ciertas conexiones importantes. Particularmente para este instrumento hemos intencionado mucho el trabajo de la mano con ProChile. Nuestra cartera actual de Consolida y Expande tiene la posibilidad a través de nosotros de poder conectarse con las oficinas de ProChile, como también con los sectorialistas de ProChile también para levantar necesidades, participar de ciertos eventos con los beneficiarios también que van de la mano con ProChile. Entonces estamos intencionando eso también particularmente para este instrumento. Entonces, si bien la responsabilidad final sí es del beneficiario, nosotros estamos trabajando en tener un programa de acompañamiento que sea importante y relevante para la ejecución de estos proyectos. Muchas gracias, Steffi. Mira, hicimos el intento de tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, ya estamos en la hora, y a todos los que quedaron ahí en el tintero o que no quedaron conformes, puede ser también con su respuesta o no pudimos darle respuesta, por favor escríbanos al correo difusioninnova@corfo.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, voy a dar la oportunidad a Juan Pablo. No sé si quieres dar algún mensaje a los postulantes, ya queda poco para poder cerrar esta línea. Sí, bueno, alentarlos a que ojalá tengamos muy buenos proyectos postulados. Tenemos alto interés de los participantes a nivel de perfiles que se han ido creando en la plataforma. Así que invitarlos a que puedan utilizar los canales y los medios disponibles que nos quedan para las últimas dudas puntuales que nos puedan ir a hacer, ir realizando. Reforzar el tema de planteen proyectos a nivel de objetivos y coherencia estratégica a nivel general. No solo es un formulario bien redactado y muy completo, también tiene que reflejarse en un plan de trabajo consistente y un presupuesto que esté muy alineado con esos dos elementos. Estamos buscando impulsar innovación ojalá podamos eh, exportar y crear más innovación desde Chile. También consolidar posiciones de nuestras empresas que estamos apoyando a nivel nacional, em, pero queremos tener muy buena calidad de los proyectos que estamos recibiendo. Así que utilicen los mecanismos que tienen a disposición, revisen los videos que están en la plataforma para que puedan mejorar y elevar al máximo las posibilidades de sus proyectos. Muchas gracias, Juan Pablo. Y hablando de lo mismo, un último aviso. Nosotros entendemos que
Muchos de ustedes ya están terminando sus postulaciones, queda una semana y un poco más para que cierre la convocatoria, por lo tanto entendemos que pueden existir algunas preguntas finales de este proceso de postulación y por lo tanto hemos dispuesto la última instancia de apoyo para los postulantes, instancia a la cual se pueden inscribir hasta hoy. Para todos quienes tienen postulación abierta a través de charlie.io les tiene que haber llegado el link de inscripción y que también contempla una instancia online de manera opcional para quienes están en regiones. Dicho esto, estoy muy feliz de haberlos acompañado en este proceso. Les deseamos muchísimo éxito en sus postulaciones. Por favor, tengan en consideración cada uno de los tips que les hemos entregado a lo largo de este ciclo de charlas. Es súper importante para nosotros poder recibir buenos proyectos y, por supuesto, apoyarlos a que puedan escalar sus soluciones a nivel nacional y a nivel internacional. Un abrazo para todos y que tengan una excelente tarde.